Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, demostró algo que rompe el sentido común. La vivienda apenas empata a la inflación en 100 años de historia. La bolsa, en cambio, rinde en promedio 7% real anual. Esa diferencia, sostenida 30 años, es la que decide quién gana entre alquilar y comprar. Falta saber de dónde sale exactamente. Aquí no vas a oír que comprar es siempre un error. Vamos a hacer la cuenta completa. La cuota, la entrada, los intereses, el mantenimiento y enfrente esa misma diferencia mensual invertida en un índice. 2 caminos, 30 años, un solo ganador. Abrimos los informes, para que no te los vendan cerrados. El mito que vamos a abrir en la mesa es una frase. La has oído 1000 veces. Alquilar es tirar el dinero. Suena obvia, suena a sentido común, pero esa frase esconde un supuesto que casi nadie verifica. Y cuando lo verificas, la cuenta cambia de bando. Empecemos por la cifra en la mesa. Una vivienda media en España ronda los 200.000 euros. Con hipoteca a 30 años y un tipo del 3%, la cuota mensual sale cerca de 843 euros. Alquilar algo equivalente puede costar bastante menos al mes. Esa diferencia, guardada durante décadas, es el corazón de todo este expediente. Retén ese número, 843 euros. Pongamos los dos bandos cara a cara. A la izquierda, el comprador. Paga 843 euros de cuota, más comunidad, seguro y mantenimiento. A la derecha, el inquilino. Paga un alquiler más bajo y no asume ninguna reparación. La foto del mes 1 parece empatada, pero el comprador ha soltado antes una entrada enorme, y ese dinero, mientras tanto, no está haciendo nada. Ese es el primer coste invisible. Para comprar, necesitas una entrada, más impuestos y gastos de notaría. En España, eso suma alrededor del 30% del precio por adelantado. Sobre 200.000 euros, hablamos de unos 60.000 euros desembolsados el día 1. El inquilino no pone ese dinero, lo conserva. Ahí nace la diferencia que vamos a invertir. Y la cuota tampoco es lo que parece. En los primeros años de una hipoteca, casi todo lo que pagas son intereses, no capital. En un préstamo típico, el primer año, cerca del 60% de cada cuota va al banco como interés. Estás pagando mucho, pero tu deuda baja poquísimo. El ladrillo tarda en ser tuyo de verdad. Sumemos el daño completo de comprar. Con esa hipoteca a 30 años al 3%, terminas pagando unos 303.000 euros por una casa de 200.000. Los intereses solos superan los 103.000 euros. Añade impuestos de compra, unos 20.000. Añade mantenimiento, cerca del 1% del valor al año. La casa de 200.000 te cuesta muchísimo más de 200.000. Estos son los costes que casi nadie suma cuando dice que compra. No aparecen en el anuncio de la inmobiliaria, no los canta el vendedor, pero salen de tu bolsillo cada mes o cada año durante 3 décadas. Cuando los juntas, el precio de la etiqueta es solo la punta del iceberg. Detén el ojo en un solo número: los intereses. Más de 103.000 euros que le regalas al banco por prestarte. Es como comprar una segunda vivienda pequeña y entregársela entera al prestamista. Ese dinero no construye tu patrimonio, construye el del banco. Y esa es justo la parte que el inquilino no paga. Volvamos a la frase del principio: alquilar es tirar el dinero. La repiten padres, cuñados y hasta algunos asesores. La lógica suena impecable. El alquiler no te deja nada, la hipoteca te deja una casa. Pero esa frase da por hecho algo que nunca comprueba. Da por hecho que con el dinero ahorrado no harías absolutamente nada. Y ese es el giro que casi nadie mira. La casa tampoco sube tanto como crees. Descontando la inflación, el precio real de la vivienda apenas ha crecido en el largo plazo. El economista Robert Shiller lo midió en Estados Unidos, cerca del 1% real anual en más de un siglo. El ladrillo protege del dinero, no lo multiplica. El concepto que lo cambia todo tiene nombre: coste de oportunidad. No es solo cuánto ganas con la casa, es cuánto dejaste de ganar en otro sitio con el mismo dinero. La entrada, los intereses, el mantenimiento, todo eso podría estar creciendo en otro lugar.
La pregunta correcta no es cuánto sube la casa, es contra qué la comparas. Hagamos la cuenta que el mito nunca hace. Imagina que inviertes esos 60,000 de entrada, más la diferencia mensual, en un índice bursátil amplio. A un rendimiento real cercano al 7% anual, el interés compuesto se dispara. En 10 años ya es una bola grande. En 30 se vuelve difícil de alcanzar para el ladrillo al 1%. El 7% no es una promesa mía. Es el rendimiento real medio de la bolsa estadounidense en el largo plazo, ya descontada la inflación. En términos nominales, ronda el 10% anual histórico. No todos los años, claro. Hay caídas brutales de por medio. Pero en tramos de 30 años, la tendencia histórica ha sido tosudamente al alza. Así se ve el interés compuesto cuando le das tiempo. Cada bloque es una parte de tu dinero trabajando por ti. Al principio crece despacio, casi aburrido. Pero cada año el rendimiento genera su propio rendimiento. La bola de nieve se alimenta sola. 30 años no es esperar mucho. Es dejar que la máquina haga su trabajo. Pero seamos forenses, no vendedores. Comprar no siempre pierde. Hay condiciones reales donde el ladrillo gana la partida. Depende del precio de entrada, del tipo de interés, de cuántos años te quedes y de la disciplina para invertir de verdad. El punto no es que alquilar siempre gane. Es que comprar no siempre gana. Y eso ya rompe el mito. Para que comprar gane la cuenta, tienen que alinearse varias cosas. No una, todas. Y ahí está la letra pequeña que casi nadie te lee en voz alta. Si falla la disciplina de inversión, gana comprar por descarte, porque la mayoría no invierte la diferencia, se la gasta. El mito, en la práctica, se sostiene sobre tu falta de constancia. Aquí se resuelve el enigma del principio. La ventaja del inquilino no sale de una bolsa mágica, sale de 2 fugas que el comprador sí paga, más de 103,000 euros en intereses y decenas de miles en mantenimiento. Ese dinero, invertido al 7%, es lo que inclina la balanza. No ganas por invertir mejor, ganas por no regalarle esa fuga al banco. Que quede claro, una casa no es solo una hoja de cálculo. Es techo, es raíz, es no depender de un casero. Eso tiene un valor que ningún índice te paga. El forense no te dice qué elegir, te dice qué estás pagando de verdad cuando eliges. La decisión es tuya, pero ahora la tomas con el expediente abierto. Hora del veredicto forense sobre el mito. La frase alquilar es tirar el dinero no está sana, tampoco está del todo muerta, está inflada. Infla el valor de comprar ocultando 103,000 euros de intereses y el coste de oportunidad de tu ahorro. No es mentira completa, es una verdad a medias hinchada para venderte ladrillo. Veredicto inflado. El dato que te puedes quedar: no compares alquiler con hipoteca. Compara con hipoteca más lo que dejas de invertir. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Grecia y Goldman. Suscríbete para más autopsias.